Se van a ir sumando estudiantes de a poco. Hola Tamara, ¿cómo estás? Ahora les voy a compartir una pantalla y podemos empezar a trabajar con las consultas que tengan, que quieran hacer, y en la medida que se sumen más compañeros, si no hay más consultas, empezamos con algún ejercicio, algo que tengo pensado para que trabajemos. Pero les comparto pantalla, va a ser una hoja en blanco donde yo voy a poder escribir y los escucho, los leo, para que trabajemos con las consultas. Bueno, esta me confirma, se ve la pantalla, ahí hay una función, pero ¿me confirma alguien si se está viendo bien? Sí, se ve. Sí, se ve, genial. Bueno, esta semana era de función cuadrática. No sé si tiene alguna consulta de esta semana o de semanas anteriores, de lo que sea. Los escucho, los leo y empezamos con eso. ¿Estuvieron trabajando con la práctica? Con el apunte teórico, no sé cómo vienen. Si vienen atrasados. ¿No? Raúl, sí. No hay problema, Raúl. Creo que me habías comentado algo, no sé si no me equivoco, me pediste algún video, ¿no? ¿Puede ser, Raúl? Bien. No, nada, lo que te recomendaba es que si no pudiste estar en la clase, metele al apunte, lee lo más que puedas y eh, no te recomendé ningún video en particular porque en el apunte ya hay un montón de videos, Raúl. Raúl, perdón, justo estaba admitiendo gente y empecé a grabar. En función de que llegues a ver los videos ahí, si hace falta complementar con algo más, está bien, pero había como 10 videos más o menos, así que por eso no te quise recomendar ninguno adicional. Bueno, no sé, vamos a empezar con la clase. Yo les estoy compartiendo una pantalla y voy a dejar de ver acá el- acá en el Meet. O sea, si les pido por favor, si pueden y tienen consultas para hacer o comentarios, lo que sea, en la medida que puedan habiliten el micrófono. Y si no, cada tanto puedo estar volviendo a esta ventana, pero no los voy a estar leyendo. ¿Me siguen? Hasta acá, no sé, nadie me hizo ninguna consulta, no sé si... más Entendido, sí, allá. profe. No, sí. ¿Sí? Axel, ¿tenés alguna consulta del tema para trabajar? No, solamente quería. Nada de eso. Lo escucho entonces. No, ninguna consulta por ahora. Bueno, el resto tampoco no tienen consultas para hacer. Pregunta. ¿Qué es una parábola? No entiendo la base de la teoría de esa. Tamara, ¿qué es una parábola? Sí. Eh, las parábolas, Tamara, es el nombre que se le da al gráfico de una función cuadrática, y es un gráfico que tiene la forma que se ve acá. O sea, una parábola es esta curva azul, es una parábola, un ejemplo de parábola. Las parábolas son los gráficos, entonces, como te decía, de las funciones cuadráticas y tienen algunas propiedades, algunas características que tiene siempre esta forma así como de U. Y, o sea, todas las funciones cuadráticas tienen forma así de U. Las funciones cuadráticas van a ser las que tengan la forma... Perdón. Las funciones cuadráticas van a ser todas las que tengan la forma f de x igual
una letra que en realidad yo pongo A, pero es un número que multiplica a un término que tiene la x cuadrado, más otro número que se suele poner B, que multiplica la x, más otro número que está solito, que se suele poner C. Esa es la forma típica de una función cuadrática. Esto es lo que se conoce como expresión polinómica. Un polinomio son los que están escritos así, de esta manera, como sumas de términos que tienen la x. Y bueno, todas estas funciones tienen siempre un gráfico de esta forma, como la que está acá, que se llaman parábolas. Son las parábolas. Ahora vamos a charlar bastante más acerca de esto, Tamara. Pero bueno, no sé, Tamara, si ayuda un poco en algo. Sí. Está bien, gracias. Digamos, es un tema que tiene un montón de cuestiones que ahora vamos a charlar un poquito con uno de los ejercicios que traje. Estefanía, veo en el chat recién que preguntás si es solo de cuadrática. En general ahí te contesta Santiago, pero en general vemos el tema de la semana, pero si tenés alguna consulta de las semanas anteriores, decime que lo resolvemos. ¿Me escuchás, Estefanía? Bien, ¿tenías alguna duda de temas anteriores? Profe, ¿Tenés habla audio? Ruth. Yo sí tengo dudas Te sobre escucho muy funciones. bajito, Ruth. No sé si puedes hablar un poquito más fuerte. ¿Escucha? Ruth, ahí está silenciada. ¿Ahí me escucha? No sé, estaba con el Sí, celular ahí te abierto. escucho. Que Sí, yo sí que no sabía si podía consultar si tengo dudas sobre funciones, o sea, el principio de funciones que todavía no lo puedo llegar a entender. Pero bueno, decime. Sí, dale. Antes de empezar con cuadrática, contestamos preguntas. Decime. no, sobre el tema en general, cómo, o sea, de cómo se trata de una función y todo eso. O sea, yo trato de leerlo, pero, o sea, no comprendo mucho. O sea, la primera sí entendí, pero después las otras no. De función lineal y esta cuadrática. Mirá, Ruth, lo que me pasa es que necesito como consultas puntuales. Esta clase es de Sí, consulta y, digamos, no puedo no puedo dar el tema teórico, no porque no lo sepa, sino porque no es el espacio para dar el tema teórico. Sí, yo te puedo responder la consulta que necesites que hagas, pero, digamos, necesito construir la explicación en base a tu consulta. Te entiendo que nada, cuando el tema se complica es como medio difícil, pero no puedo construir a partir de que no entiendas nada la parte de funciones, digamos, ¿no? Se me complica, Ruth. No sé si se entiende. sí, entiendo, no hay problema. Igual me quedo en esta clase y me fijo. Sí, lo que yo te recomiendo cuando es así, Ruth, es que, digamos, que arranque por el principio, ponele, se te complicó funciones, bueno, empezá por funciones y trata de, como, si querés de alguna manera, tener que organizarte, como para salir como para destrabarte, porque hay veces que pasa que, qué sé yo, te quedaste con funciones, ponele, se te complicó y después para avanzar a función lineal ya venís con lo de funciones y como que vos te quedaste en funciones. Y entonces Claro, se complica avanzar. Entonces yo lo que te recomiendo es que como que te organices, ¿no? De alguna manera ponerle en la parte de funciones, hacer un listadito de los temitas que están adentro de esa semana. Entonces posiblemente vos algunos entiendas y otros no. Entonces como que puedas tratar de poner en palabras más puntualmente qué es lo que no se entiende. ¿Me seguís? Entonces si vos me decís, mira, che, no entiendo cómo es el intervalo de crecimiento. Si no entiendo la definición de crecimiento, no puedo identificarlo. Bueno, y ahí es distinto porque yo puedo construir y voy a lo puntual. Vamos a intervalo de crecimiento y tratamos de salir adelante. Pero, o sea, tanto si me haces la pregunta a mí o como a cualquier docente, yo, Ruth, no sé si estás en mi comisión o en otra comisión, pero si me haces la pregunta a mí o a cualquier docente, necesitamos como construir a partir de la duda, si no se recomplica. ¿Me seguís, Ruth? bueno. Sí. Perdón que no puedo, digamos, No, está bien. no es el espacio como
para repasar un tema y dar el tema así como de entrada, ¿no? Como el tema completo, digamos. Bueno, gracias. No pasa nada. Estefanía, bueno, Estefanía, lo mismo, un poco. Si tenés alguna consulta puntual de función lineal, que es la clase que te perdiste por el feriado, decime y enfocamos a cosas puntuales. Si se complica, así como el caso esto de lo que le comentaba antes a Ruth, no puedo dar la clase teórica completa, digamos, tengo que seguir. Preguntas y cosas puntuales, sí, si tengo que dar algo teórico puntual, puedo, pero no dar lineal, ponerle función lineal, porque tengo que construir y me lleva tiempo, digamos. Por ahí puedo estar como, no sé, 1 hora hablando de función lineal. No es la idea de este espacio. ¿Me seguís, Estefanía? Te escucho, te leo si tenés alguna duda puntual. Sí, tengo una duda puntual, pero no es en este caso de lineal, sino de funciones. Decime, si Es es algo, lo que es algo sea. puntual. Sí, Sí. ¿Viste cuando te ponen, por ejemplo, f de x, raíz x menos 3? Yo sé que como que tengo que buscar el dominio que me dice que no tiene que ser mayor o igual a 0, ¿no? sí. Bueno, en tal caso, por ejemplo, que me aparezca, no sé, raíz x, en vez de ser menos 3, me Ahí lo aparezca escribí, menos mirá. 4, ¿sería lo mismo? Perdón, vos me decías f de x, así, por Sí, ejemplo, igual a raíz de x menos 3. sí. Y vos Yo lo sé que... que tiene que ser Sí, la raíz, digamos, el resultado, digamos, de esa raíz, tiene que ser mayor o igual a 0. sí. Lo que pasa es que en este ejercicio te piden, por ejemplo, hallar el dominio. Lo que tiene que pasar. Claro, Exacto, digamos, los valores que están en el dominio son aquellos que están permitidos, son los valores que vos podés poner, los números, digamos, que vos podés poner en la variable x, ¿no? sí, Entonces, como vos bien decís, lo de adentro de la raíz, que es esto que yo estoy marcando acá en azul, o sea, el x menos sí, 3 tiene que ser sí. mayor o igual a 0. Porque, ¿qué pasa? Las raíces de algo negativo no existen. Entonces, la condición que se tiene que cumplir es esta, que x menos 3 tiene que ser mayor o igual a 0. Claro, hasta ahí yo lo entiendo. Ahora, si por ejemplo me ponen x menos 4 o x menos 5, tengo Sí, que hacer igualmente digamos, la cuenta para que saber que tiene que ser mayor o igual a 0, o exacto. siempre me va a aparecer x menos 3. No, ¿Nunca me no. van a poner un x menos 4, por ejemplo? No, sí, en realidad no importa lo que esté adentro de la raíz. Sea lo que sea que aparezca dentro de la raíz, tiene que ser positivo. Por ejemplo, vos podés tener, Sí, digamos, no va a ser el caso, ¿no? No sé, digamos, no es de la dificultad de lo que estamos trabajando, pero por ejemplo, yo podría meter una parábola acá adentro. X cuadrado menos 2x más 3 y adentro ahí de me un... rompiste el alma porque no sé. No, bueno, no importa. Lo que importa es el concepto, digamos. No pretendo yo que vos veas acá de entrada y diga, bueno, X vale tanto, sino que, digamos, a medida que Sí, sí, vayamos trabajando con funciones y con los temas, por ahí vas a entender un poco mejor esto, pero como concepto, los valores que están permitidos son los que hacen que lo de adentro sea mayor a 0. O sea, cualquier cosa que vos metas adentro de una raíz tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Está? sí, y sé que la raíz nunca puede ser un número negativo ni puede ser 0. La raíz, ahí no te seguí. Como que, digamos, no puede ser un número menor a 0, o o sea, número negativo o 0. Siempre tiene que ser Lo de mayor. adentro de la raíz. Claro, Lo de adentro de la raíz sí puede ser 0, porque raíz de 0 es 0. Lo que no puede ser es negativo. O sea, raíz de 0 ok, es 0. sí, Por eso es sí, que el 0 sí está permitido y por eso fíjate que sí, acá nosotros ponemos el igual. Si no, lo que se pondría sería un mayor nomás. ¿Entendés? ok, sí, Al poner el mayor igual, estás queriendo decir que el 0 está permitido. listo, ¿Está? sí, sí, listo, ahora sí, Bien, gracias. genial. No es nada. Bueno, voy a ver de vuelta el chat. Bueno, bien. Ahí Sabrina lo que comenta es que explicaron el tema completo en otra clase. Bien, sí, hay una los lunes y otra los jueves que es por la tarde, así como dice Sabrina, así que nada, bien, gracias Sabrina por el comentario. Bueno, ¿hay alguna otra duda puntual, algo que quieran charlar?
Bueno, nada, si no hay ninguna consulta, les comento un poco. Yo lo que hicimos para quienes sean de mi comisión, tenemos la clase los días lunes por la noche, de 6 a 10. Genial, Estefanía. Bueno, los que están en mi comisión saben que vimos el tema de función cuadrática, hicimos todo el desarrollo teórico y en la parte práctica de la clase lo que hicimos fue trabajar con un ejercicio donde yo les di unos papelitos que tenían algunos como enunciados sobre las funciones y el objetivo era un poco, era armar los grupos. O sea, estos papelitos que yo les di éramos un poquito más de 30 personas y el objetivo era que esos papelitos eran la descripción de funciones cuadráticas, que habían 4 funciones nomás. Entonces, cada una de esas funciones tenían como distintas descripciones y el objetivo era armar los grupos. Entonces, finalmente hubo un grupo, creo que se pudo armar un grupo como de 6 integrantes que todos tenían la misma función, entonces pudieron armar el grupo. Y después los otros grupos, algunos confirmaron algunas cosas, otros no, había algunos con dudas, pero bueno, en general el ejercicio sirvió como para repasar los temas de función cuadrática. Yo un poco quería charlar sobre ese ejercicio, lo que pasa es que les voy a mostrar acá algún ejemplo. Por ejemplo, alguno de ustedes, o sea, de los estudiantes que estuvieron en la clase, tenían, por ejemplo, la función cuadrática dada a partir del gráfico. Entonces tenían algo así como este gráfico que usé hace un ratito para hablar cuando me preguntaron sobre qué era una parábola. Entonces el objetivo era un poco, bueno, sacar información a partir de este gráfico, ¿no? ¿Qué información me daba? Después, por ejemplo, había otro papelito que decía un enunciado algo así. La función tiene una raíz en x igual menos 2, otra en x igual 1, y daba un punto más por el que pasaba el gráfico. Después, por ejemplo, había otro papelito que decía, la función tiene el coeficiente a vale 2, alfa vale 1 medio, y el gráfico pasa por el punto menos 1, 0. Después, por ejemplo, había otro papelito que decía, la función tiene un coeficiente a igual a menos 2, corta el eje vertical en este punto, y el gráfico pasa por otro punto más, que daba el enunciado. Y, bueno, después, no sé, por ejemplo, había otro que daba, la función tiene el vértice en este punto, y el gráfico pasa por este otro punto. Entonces, un poco la idea era que se armen los grupos, ¿no? Porque podría pasar, digamos, que la función que tiene este vértice y pase por este punto sea la misma que tiene este coeficiente y corta el eje vertical acá y pasa por este punto, digamos. O sea, descripciones distintas pueden servir para la misma función. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? No sé si me están escuchando y si se entiende un poco la idea del ejercicio. O sea, en el ejercicio había 4 funciones que estaban descritas como de diferentes maneras, ¿no? Todas estas descripciones que yo les mostré acá en este ejemplo podrían ser de una misma función. Entonces, el objetivo era que se agrupen quienes tenían la misma función. ¿Me siguen? ¿Me escuchan? ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Sí, profe. Axel, estás en mi comisión, ¿no? Sí, yo estoy en tu comisión. Sí, vos, ¿cómo fue el ejercicio? ¿Pudiste encontrar tu grupo? No, no lo pude encontrar, pero casi lo terminé. Me faltó graficar la parábola por eso. Me faltó esa última parte. Ajá, bien. ¿Alguien más que haya estado en el ejercicio? Yo. Fuimos el último grupo que nos controlaste Ajá. sobre la hora. Que nos Bien. dio todo bien el grupo. Bien, genial. Bueno, entonces el grupo de Santiago había podido conseguirlo. Bueno, un poco la idea del ejercicio era esto, era trabajar en grupo. Lo que yo quería comentar un poco, que digamos, había como diferentes estrategias que se podían seguir para resolverlo. En la clase, muchos de ustedes lo que hicieron fue usar GeoGebra, digamos, algunos tenían la función directamente, entonces como que podían poner la función en GeoGebra y confirmaron de alguna manera algunas cuestiones. Algunos hicieron un poco más de cuentas, otros menos, pero me parece que la parte interesante sería como de alguna manera poder justificar la mayor cantidad posible de cosas con cuentas. Entonces, yo quería yo tomé este ejemplo acá que les mostré, que eran 5 papelitos diferentes. Entonces, yo lo que les quería comentar era que un poco lo que se puede hacer a partir de la descripción o de la información que yo les brindé de cada una de las funciones es, por ejemplo,
había 30 personas, podrían haber acordado, digamos, una estrategia así como general, podrían haber acordado, por ejemplo, todos, a partir del papelito que tenían, de la descripción que tenían de la información, hallar, no sé, por ejemplo, la expresión canónica de la función. Entonces, si todos hallaban la expresión canónica, digamos, las 30 personas hallaban la expresión canónica, todos podían hacerlo a partir de la información que yo les di, entonces iba a ser como más fácil comparar y encontrar los grupos, ¿no? En la medida que hayan hecho las cuentas bien. ¿Se entiende esto, Axel, Santiago, que estuvieron, no sé, el resto, si alguno estuvo en el ejercicio? ¿Me siguen con esto, Axel, Sí, lo Santiago? seguimos. Sí, lo seguimos. Bien, entonces, nada, quiero que tratemos de hacer eso. Yo acá puse 5 ejemplos, o sea que corresponde a 5 papelitos de los que trabajamos ese día, pero quiero que veamos la posibilidad de hacer eso, de encontrar para cada una de estas descripciones una de las expresiones. Por ejemplo, busquemos la expresión canónica, que es la expresión, digamos, una cuadrática siempre se puede escribir en la forma canónica. Para el resto, ¿hay alguien que no termine de comprender qué es la expresión canónica? Si yo digo la expresión canónica de una función cuadrática, ¿todos me entienden? Bien, no sé si me están entendiendo o no, por ahí están perdidos, no sé, Sí, no veo sí. las caras. Pero Claro. Era la más simple que había de las 3. era la primera que vimos de las 3, exacto. La expresión canónica, lo que tenía de interesante es que me brindaba información acerca del vértice de la función. O sea, voy a escribir un poquito, como un resumencito. Teníamos 3 expresiones, ¿no? La expresión canónica, que la abrevió así, S, que es de canónica. Era la expresión que tenía esta forma, f de x, y se escribía así. Tenía un numerito, a, y entre paréntesis tenía x menos alfa, todo esto elevado al cuadrado, más beta. Esta expresión canónica nosotros la podemos construir a partir de desplazamientos de funciones. Teníamos esta letra beta, que es una letra griega, y esta letra es alfa. Alfa corresponde a un desplazamiento horizontal y beta a un desplazamiento vertical. Particularmente en una función cuadrática escrita de esta forma, la ventaja es que la a nos da información de la curvatura de la función, del gráfico de la función, o sea, nos dice si la función va a ser cóncava hacia arriba, es decir, que va a tener una forma de U, o cóncava hacia abajo, es decir, como una U dada vuelta. Y, o sea, si la A es positiva, iba a ser cóncava hacia arriba, y si la A es negativa, iba a ser cóncava hacia abajo el gráfico de la función. Y después tenemos que alfa y beta, que son estos dos números que están acá, que se representan con estas letras griegas, se llama alfa y beta, pero son números, ¿no? En alfa va un número y en beta va un número, y eso nos daba las coordenadas del vértice. O sea, nosotros íbamos a tener que el vértice de la función iba a estar ubicado en alfa beta, en el punto que tiene coordenadas x e y, alfa y beta. O sea, alfa es la coordenada x y beta es la coordenada y. Esa era la expresión canónica. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Se entiende? ¿Me siguen con esto? Sí, se entiende. Entendido. ¿Sí? Bien, entonces lo que yo les comentaba antes era que si, por ejemplo, nosotros tenemos información del vértice, podemos entonces encontrar la expresión canónica. Y ahí es donde yo les decía, hay una estrategia posible que podrían haber tomado para abordar este ejercicio de clase, que era encontrar el resto de las personas que tienen la misma función, era esto, decir, bueno, todos calculemos la expresión canónica. Entonces, calculaban toda la expresión canónica y esas expresiones iba a poder tener 4 formas posibles, digamos. No había más que 4, eran 4 funciones. Entonces, a partir de eso podían armar los grupos, ¿no? Todos los que tenían la misma expresión, los mismos numeritos, de A, B, beta y alfa, entonces quería decir que tenían la misma función. Entonces, lo que yo les propongo ahora es que encontremos la expresión canónica de estas funciones de estos ejemplos que yo tengo acá, ¿no? Este sería como el primer ejemplo. Entonces, Pregunta, sí, em, no importa el enunciado o la forma que esté escrita la función, ¿siempre puedo aplicar la canónica?
Siempre, no sé si te sigo la pregunta del todo. No sé si a Porque lo vos que lo te que referís. decías del ejercicio es que todos hayamos hecho la canónica y ahí nos podíamos encontrar mucho más fácil. Sí, Pero totalmente. yo lo que vi es que cada uno, a partir de su enunciado, de la función que le tocaba, Sí, iba haciendo por diferente. Por ejemplo, uno estaba haciendo la expresión polinómica, otro estaba haciendo la otra expresión, otro la canónica, e iban así. sí. Por eso es lo que digo. Siempre se puede aplicar la canónica, sea cual sea el enunciado. Sí, mira, si querés ahora vamos a ver ejemplos, pero lo que te comento es, por ejemplo, puede ser que la información que vos tengas te permita fácilmente encontrar no sé, la expresión, la factorizada, ponele, ¿no? Porque ya te doy las raíces y te doy un punto. Entonces vos decís, bueno, pero a mí me conviene la factorizada. Pero lo que pasa es que, bueno, vos podés encontrar la factorizada, usar la factorizada para saber cuánto vale A y cuánto vale las raíces que ya tenés, ¿no? Entonces, con un punto encontrar cuánto vale A, y una vez que ya tenés A, encontrar la expresión canónica es fácil. ¿Me seguís? Digamos, Sí, sí. Santiago, lo que te quiero decir es que con la información que tenían en todos los papelitos, todos podían encontrar la expresión canónica, o la factorizada, o la polinómica, o la que sea. Yo dije la canónica por decir. Ah, ¿Se bueno. entiende? O Sí, sea, sí, sí. podrían haber acordado ponerle todos encontramos la expresión polinómica. Entonces, cada uno escribía la expresión o calculaba la expresión que le era más fácil con la información que tenían y después de ahí hacían, no sé, la distributiva y llegaban a la polinómica. Ponele. ¿Me Ah, seguís? sí, 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 sí. Sí. Bien. Bueno, si quieren podemos encontrar para cada papelito las tres expresiones podemos hacer. Yo acá puse ejemplos que correspondían a las diferentes variantes de papelitos que había, pero eran todos muy parecidos, digamos, cambiaban los números, pero eran como todos del mismo estilo. ¿Me seguís, Santiago? Sí, sí, sí. Sí. Bien. Bueno, vamos a ver esta primera función. Tenemos esta función que yo digo, bueno, la función es la que tiene este gráfico, ¿no? Entonces, veamos, el objetivo va a ser encontrar la expresión de la función, es decir, la formulita, ¿no? Que describe a esta función, no el gráfico, sino la formulita. Entonces, ¿qué información podemos sacar acá del gráfico este? Que beta es menos, ¿Cómo? que beta sería un número negativo, sería 4,5 negativo, algo así. Beta es negativo. ¿Por qué es negativo? Y porque el vértice está hacia abajo. El vértice está hacia abajo, beta va a ser negativo. Está bien, nosotros podemos ver acá que va a ser más o menos menos 4 y pico, ¿no? Menos 4, algo, porque sería la componente I. Acá tenemos el vértice, no veo el nombre de quien está hablando, pero, perdón, pero acá vemos que este es el vértice. Dijimos que alfa era la componente X y beta era la componente Y, que la leemos acá. O sea que alfa estaría por acá y beta está por acá. Digamos, gráficamente sabemos que tenemos información, ¿no? Digamos, esto está más o menos en la mitad, o sea que podría ser un medio, digamos, pero tenemos que reconocer o ser conscientes de que la lectura, bueno, es aproximada, ¿no? Puede ser más o menos 0,5. Y acá, por ejemplo, menos 4,5. Pero es aproximado, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que es negativo, está muy bien. Después Está tenemos bien eso. uno en dos positivo y O sea, otro podemos decir que alfa es mayor a 0 también. Y esto podríamos decir, bueno, esto puede ser aproximadamente menos 4,5, aproximado, ¿no? Pero no tenemos certeza. Y esto aproximadamente 0,5 positivo. ¿Qué otra cosa Claro. podemos decir? que tenemos dos raíces, uno en el 2 positivo y uno en el menos negativo. Exacto. Las raíces son un poco más exactas, ¿no? Porque acá se ve que pasa exactamente por el punto 2, acá. Y acá exactamente por el menos 1. ¿Sabes eso? O sea, no tenemos la diferencia como pasaba con este punto que decimos, bueno, parece más o menos un medio y menos 4,5. Acá tenemos la certeza porque corta bien en el punto. ¿Me siguen con eso? O sea, tenemos que el x1 es menos 1 y el x2 es 2. ¿Qué otra cosa podemos decir? Hola, profe, ¿que A es positivo?
siguen? ¿Hay algo más que se les ocurra a partir de esto? Hola. Te escucho muy bajito, no sé si alguien está hablando, se Sí, escucha muy, hola. muy bajito. Cristina. Hola. Sí. ¿Que A es positivo puede ser? A es positivo, perfecto, sí, Cristina, muy bien. A es positivo. Fíjate que lo que dice Cristina está muy bien. A es positivo, y eso, ¿por qué lo sabemos, Cristina? Porque es cóncava hacia arriba. Perfecto. Como es cóncava hacia arriba, tiene esta forma de U, o sea, teníamos eso, ¿no? Que si A era positivo, mayor a 0, entonces la función iba a tener esta forma así de U. Y si A era negativa, lo que iba a pasar era que iba a ser cóncava hacia abajo. O sea, esta forma carita feliz, carita triste, es dependiendo del signo. Está muy bien, Cristina. ¿Algo más se les ocurre que podamos decir a partir del gráfico? Y el dato de alfa también tenemos, que es negativo. Alfa. ¿Santiago hablaste? Sí, sí. Sí. Fíjate, Santiago, que ahí ya lo puse, alfa, acá, Ah, y es positivo en realidad, porque fíjate que alfa se leería acá, ¿no? no, claro, pero yo iba a cómo está escrito en el enunciado, estaría en negativo en la función. No era que si está negativo va para la derecha y si es positivo va hacia la izquierda. Ah. Cuando escribimos entre No, paréntesis. sí, está bien, te sigo. Lo que pasa es que en la expresión canónica te quedaría así. Te quedaría f de x igual a por x menos alfa al cuadrado más beta. Lo que vos decís, Santiago, que está muy bien, es que este numerito va a ser positivo, pero va a tener un signo menos adelante. Claro, claro, sí, eso. Está bien, o sea que este menos va a sobrevivir en la expresión. A eso te referías, ¿no? Sí, claro. Sí, está bien, Santiago, pero acordate que, o sea, va a tener un menos adelante, pero alfa es positivo. ¿Está? Quiere decir un desplazamiento hacia la derecha de la función comparada con la función x cuadrado, ¿no? ¿Me seguís, Santiago? ¿Santiago, se entiende? Lo entendí, lo entendí. Genial. Bien, ¿qué otra cosa podemos decir? Hay un dato más que no me están mencionando, que es importante que se ve acá. ¿La simetría? Te escucho muy bajito, ¿no? Tamara, ¿hablaste? Sí, la simetría. La simetría, o sea, sí, digamos, la función es simétrica y el eje de simetría coincide con el vértice, ¿no? Es un eje vertical que pasa por el vértice. O sea que es más o menos es alfa, ¿no? El valor del eje de simetría, que ya lo tenemos. Analía, mencionás la pendiente. La pendiente, en este caso, la función lineal no tiene pendiente, Analía. Lo que decimos que tiene pendiente son las funciones lineales, perdón. Las funciones lineales sí tienen pendiente, pero las funciones cuadráticas no tienen pendiente. Franco ahí menciona las raíces, que sí, efectivamente la función tiene dos raíces, que son el -1 y el 2. La intersección con el eje Y, que es -4. Perfecto, bien, bien, Cristina. Lo que es importante, que no lo estábamos mencionando hasta ahora, es la intersección con el eje vertical. Fíjense que esto da en el -4. Eso se nota bien clarito que es en el -4. Entonces, la intersección es el -4. ¿Cómo se acuerdan esto qué parámetro o de una función lineal, qué nos indicaba la intersección con ese eje? Sí, la ordenada al origen, bien. La ordenada al origen que en una función cuadrática, si está escrita en la forma polinómica, o sea, si tenemos la función f de x escrita así, ax cuadrado más bx más c, lo que pasaba es que la ordenada al origen en este caso era esto, ¿no? Que es lo que llamamos la letra c. ¿Está? O sea que c es igual a -4. También podemos pensar que la función pasa por el punto. ¿Cómo sería este punto? 4 medios. 4 medios, no, ¿no? La intersección, acá, este puntito que marco acá en rojo. ¿Qué punto sería? 0 menos y -4. -4, que es la componente X o la componente Y. ¿No sería 0,5 o la 0,5
menos 4, menos 4,5. No te sigo, no sé quién está hablando. Axel, perdón. Axel. Axel. Bien, la X vale 0 y la Y vale menos 4. Axel, no te sigue el 0,5. El 0,5 corresponde a este valor, mirá. A este Ah, de acá. ¿No? ahí está. Es este punto que es el vértice. Pero yo les estaba preguntando por este otro punto que es la intersección. Este que está acá. Ah, perdón, mala mía. ¿Está? Está bien, entendido. No, no pasa nada. Bien, entonces ese punto que está ahí, como bien me decían, es el 0 de X, 4 de Y. ¿Ahí está? Entonces ese es un punto del gráfico. Bien, entonces esa es un poco toda la información que podemos leer del gráfico. Quería empezar con este ejercicio porque algunos de ustedes, cuando estábamos, no de ustedes, sino algunos de los estudiantes, cuando estábamos resolviendo el ejercicio en la clase, me decía como, bueno, yo tengo el gráfico, pero no puedo hacer mucho. Pero en realidad yo creo que el gráfico es de lo que más información tiene. O sea, las personas que les tocó el gráfico eran los que más información tenían. Entonces, quería que hagamos primero. ¿Qué podemos hacer con toda esta información? Si tenemos que encontrar la expresión de la función, ¿qué nos conviene usar? Teníamos la expresión canónica, que es esta que habíamos hablado antes. Después teníamos la expresión polinómica, que es la que escribí ahí abajo. Que era cuando la función está escrita de esta forma, con los coeficientes a, b y c. Ax cuadrado más bx más c. Y después teníamos la expresión factorizada, que era la expresión que cuando teníamos las raíces, donde teníamos que la función está escrita así como a por x menos x1 por x menos x2. Entonces, teniendo en cuenta la información que tenemos a partir del gráfico, ¿qué expresión les parece que nos quedaría más cómoda para usar? ¿La polinómica? No, la factorizada, porque tenemos las dos raíces y bueno, tenemos la A. Bien, yo coincido, digamos, fíjese que revisemos de la polinómica, que es la primera opción que me dijeron, perdón que no veo los nombres, pero de la polinómica, ¿qué conocemos? O sea, tenemos la C, este dato ya lo sabemos, que vale menos 4. ¿Y después qué más tenemos? Sabemos que la A, fíjense que la A podemos decir que es positiva, pero no tenemos el número para reemplazar. Y después y la B tampoco la tenemos, ¿no? Este valor de B no lo tenemos. O sea que no tenemos ni A ni B. Digamos que la polinómica nos queda más complicada porque nos faltan dos valores para determinarla. No, sería como la más complicada. ¿Qué pasa con la canónica? ¿Qué tenemos de la canónica? Alfa y beta, pero son aproximados, profe. Exacto, tenemos alfa y beta, pero son aproximados, no son exactos. No sabemos exactamente cuánto vale alfa y beta. Sabemos valores aproximados. Entonces eso, bueno, nos puede ayudar, pero más o menos. Y digamos que acá lo más cómodo es usar la factorizada, porque acá conocemos exactamente x1 y conocemos x2. Nosotros podríamos trabajar con la canónica también, ¿no? Con valores aproximados, pero tenemos esa limitación que es aproximado. En cambio, con las raíces sabemos más exactamente que valen menos 1 y 2. Esos dos valores son como, digo, son más exactos porque se ve más prolijito, ¿no? Porque coincide justo con la escala. Con la escala que tenemos acá, coincide más exacto, ¿no? El menos 1 y el 2. ¿Se ve? ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Genial. Bien, entonces, si usamos la factorizada, usamos la expresión factorizada, lo que tenemos es que la función nos va a quedar
f de x igual, voy a escribir la factorizada sin reemplazar nada, x menos x1 por x menos x2, esta sería la expresión factorizada, y lo que podemos hacer es reemplazar los valores, ¿no? Nosotros sabemos que x1 vale menos 1 y x2 vale 2, ¿no? Que son los dos valores que leímos acá. x1, que valía menos 1, que es este puntito que está acá, y el otro que vale 2, que está acá. Reemplazamos esos valores. F de x es igual. La A no podemos poner nada todavía porque no sabemos exactamente cuánto vale. Nos quedaría x menos x1, o sea, me quedaría menos 1, que es más 1, por x menos x2, que es x2 vale 2, o sea que me queda x menos 2. Una pregunta, ¿por qué pasaba Sí. eso del cambio de signo? Era algo distinto, Este pero no. cambio de signo de acá, decís, Sí, te escuché muy bajito. ¿Es por este signo, me decías? sí, eso mismo. ¿Por qué se produce el cambio de signo? Sí, en realidad este cambio de signo no es que se produzca un cambio de signo, sino que mirá, yo si reemplazo acá, yo acá pongo el menos 1, me quedaría esto, me quedaría x menos 1. ¿Sí? ¿Me seguís? O sea, en vez de x1 tengo que poner menos 1. Y este menos sigue estando, ¿no? X menos 1. Entonces, menos por menos me da más. De ahí viene el cambio. Sí, ahí está, ahí entendí. Gracias. ¿Está? Digamos que este menos es y este menos que está acá son de la expresión canónica. Después, el menos 1 lo tengo que poner acá, pero este menos lo tengo que respetar siempre. O sea, x menos 1 me quedaría. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, ahí entendí, gracias. Genial. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todos me pudieron seguir con esto? Sí, sí, estamos. Bien. Bueno, entonces, ¿qué nos faltaría? Fíjese que si yo tuviese el valor de la a, ya estaría la función completa, ¿no? Por ejemplo, si acá me da 8, me quedaría, la función vale 8 por x más 1 por x menos 2, y se terminó ahí el ejercicio, digamos, ya tengo la expresión que yo quería. El tema es que me falta el valor de la a. ¿Me siguen? ¿Hasta acá? Sí, sí, lo seguimos, profe. Bien. Entonces, ¿qué hacíamos para encontrar el valor de la a? La despejamos, puede ser. Sí, lo que pasa es que, mira, el tema para despejar es el siguiente, que esto es, escribir f de x es lo mismo que escribir y, ¿no? Yo Por acá puedo eso, porque ya escribir. tenemos el dato de ahí. Ah, Hacíamos bueno. la fórmula de A por delta I sobre delta X. Ah, pará. Lo que pasa es que ahí estás mezclando, digamos. Esta a en función, o sea, la a de la función cuadrática no es la misma a que de la función lineal. O sea, en función lineal, nosotros escribíamos que era i igual a x más b. Lo que pasa es que esta a que está acá no tiene nada que ver con esta a de acá. Son distintas, no tiene nada que ver. O sea, esta a que está acá sí vale lo que vos decías, delta i sobre delta x. Eso está perfecto, en función lineal. Ahora, en función cuadrática ya no vale lo mismo. Esta a es un número, pero no se calcula de esta forma. Porque esta forma es para calcular la pendiente. Se usa la misma letra, pero no es el mismo concepto. Es como que usas la misma letra para llamar a dos cosas diferentes, pero esta A no se calcula como la pendiente. ¿Se entiende o medio que confundo todavía? No sé si Ahora entendí. soy claro. Entendido. Sí. No sé quién había dicho lo de la pendiente, perdón. Justo no estaba viendo los nombres. Melanie, Mauri lo dijo. Melanie, dale, no pasa nada, son dos diferentes. Entonces, ¿qué podemos hacer para calcular la A abajo en el ejercicio este?
Sí, ¿por qué reemplazo la y y la x? Perfecto, dale, sí, muy bien. Si yo conozco un valor que lo pongo acá en el lugar de la y otro valor que lo pongo en el lugar de la x, entonces ahí sí me va a quedar solo la a como incógnita, entonces ahí despejaría la a. Está muy bien. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo en el lugar de la x y en el lugar de la y? El número que te refieres. Sí, está bien, solo que hay un problema. Yo no sé si alguien comentó algo más, porque escucho algunas voces muy bajito. No sé si fue Melanie o alguien. eh, Escuché algo muy bajito. Sí, era yo diciendo lo mismo que él. Ah, bien, Melanie, dale, genial. Les comento, lo que pasa es lo siguiente. Fíjense que nosotros acá tenemos información que la usamos, ¿no? Pero lo que pasa es que fíjense, vamos a hacer eso. Si yo pongo en el lugar de la y, pongo el 0, y en el lugar de la x pongo, por ejemplo, me dijeron el menos uno más uno y acá me queda menos uno menos 2. Si yo hago eso, fíjense que, ¿qué va a pasar acá? ¿Se dan cuenta de lo que pasa? Quedan cero. Quedan cero. Me queda Una todo raíz se cero. cancela. Me queda todo cero porque se cancela, exacto. O sea, este término de acá me da cero y me queda a por cero, cero, o sea, me queda cero igual cero. ¿Se ve? Eso va a pasar porque en realidad el problema es que estamos usando dos veces el mismo dato. Fíjense que acá nosotros es como que el punto 0,1 ya lo usamos acá. O sea, cuando yo reemplacé el valor acá, este reemplazo que hice, al poner el menos 1 en el lugar de la x1 y el 2 en el lugar de la x2, lo que pasa es que es como que estos datos, fíjense, es como que este dato que está acá, este dato que está acá, el de x1, y este dato que está acá, es como que ya los usé. Entonces, si yo ya usé este dato y usé este dato, es como que no lo puedo volver a usar. Tengo que usar otra información que esté acá. ¿Me siguen? O sea, es como que, sí, es como que ese dato ya lo usé. Cuando yo llego a una igualdad que me da 0 igual 0, lo que quiere decir es que no importa el valor de a que yo ponga, siempre se va a cumplir que la x menos 1 va a estar igualada a la y igual 0. O sea, es como que no importaría el valor de a que ponga, siempre me va a dar eso. Fíjense que si yo pongo el menos 1 y el 0, como ustedes me dijeron, se cancela todo. No importa si a vale 1, 3, 14, 25. Eso es porque si yo definí las raíces menos 1 y 2, es como que tengo una función así que pasa por acá. Uy, le erré. Le quería hacer pasar por la raíz. Después podría trazar otra función así que pasa por acá. Otra función así más vertical que pase por las mismas dos raíces. Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense que entre todas estas funciones lo que cambia es la a, ¿no? Porque siempre pasa por las mismas raíces. Es algo así, es como que estamos repitiendo el dato usado. Entonces, lo que tendría que hacer es usar otro punto que pertenezca al gráfico de la función. ¿Qué otro? La ordenada del origen puedo usar, perfecto. La ordenada del origen sí la puedo usar. Fíjense que ese dato todavía no lo usamos. O sea, este punto ya lo usamos, este punto también, pero este que está acá no lo usamos. Entonces, o sea, podríamos usar el vértice también. Si tuviésemos el valor exacto del vértice, lo podríamos usar, pero acá tenemos un aproximado. Pero el valor que sí tenemos exacto es el de la ordenada del origen. Entonces, este punto yo sí lo puedo usar. O sea que vamos a usar ese punto. ¿Qué tendría que reemplazar entonces? ¿Qué valor tendría que poner? La i. En la I. Lo debería reemplazar por -4. Tendría que reemplazar el punto 0 menos 4, exacto. O sea que donde dice x tendría que poner el 0 y donde dice y tendría que poner el menos 4. ¿Está? Entonces hago eso, menos 4 igual a por, me quedaría 0 más 1, o sea que es 1, y después me quedaría por 0 menos 2,
O sea que esto me queda menos 4 es igual a por 1 por menos 2. Y ahí podemos despejar. ¿Qué me queda? A, y del otro lado me queda menos 4 dividido menos 2. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda con esto? No, profe. ¿Hace falta que repita algo? No, tranqui. No. Por lo menos para mí no. ¿El resto cómo vienen? A mí me marea cuando, porque o sea, me marea la parte cuando pasa la A. Cuando paso la A, ¿al final me hablás, Melanie? Claro, sí, o sea, porque yo lo hago de otra manera, o sea, al revés, con la A igual y el resultado al lado. Y es como que usted lo hace de una manera distinta a la que siempre yo hago y es como que me marea. Vos me decís, este caso de acá, Melanie, acá, Claro, sí, sí, te escucho recontra bajito. ¿Ahí me hablás, Melanie? sí, ahí, ¿me escucha? Sí, muy bajito. No sé si tenés un micrófono, está muy lejos de la voz, pero te escucho re ¿Me bajito. escuchás ahí? Sí, ahí mejoró un poquito. Buenísimo. En este paso me decías. Sí, Mirá, en la yo lo hago que, así, en realidad yo usualmente paso de acá directamente acá, no voy a hacer el intermedio, ¿no? Es como que lo di vuelta. Lo que pasa que era para no confundirlo, fíjate que acá la A está del lado derecho y el menos 2 lo pasé dividiendo para el otro lado, pero es indistinto, no importa cómo lo hagas. Pero, digamos, con tu forma de hacerlo, ¿vos llegás a que A vale 2? Melanie. Ahí no te escucho más, Melanie, no sé si vos me estás escuchando. Lo importante es que llegues a que A vale 2, ¿no? Que es lo correcto. Melanie, ¿me escuchás? ¿El resto me escucha? Sí. Sí, una ¿Sí? preguntita. Llegó a 2 porque se simplifican, o sea, la fracción se simplifica y los signos Sí. también. Se simplifican, sí, Tamara, se simplifican los signos, ¿no? Menos con menos da más y 4 dividido 2 da 2. Ah, genial. Entonces, ¿esa era la duda? Sí, 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 era eso. Porque también me confundió como lo hice al revés, entonces me quedé como... ¿Cómo sería, digamos, cómo lo harían ustedes acá? Como generalmente se hace, o como creo que muchos, es en espejo, o sea, la A que quede del lado izquierdo y los números queden del lado derecho. Pero es lo mismo, nada más que es espejo. Sí, no importa, digamos así, lo hacen así, Claro, Tamara y claro, Melanie, claro. menos 4 dividido menos 2, así. Sí, sí, así es. Perfecto, sí, es lo mismo. Yo, ah, insisto, lo buenísimo. puse de este lado porque pensé que los iba a confundir menos, porque la A está del lado derecho, pero está genial. Si lo damos vuelta es lo mismo, no importa. Si esa era la duda, está bien, es lo mismo. Melanie, ¿me escuchás? Sí, sí, se me había ido la señal. Ah, bien, Pasa que estoy viajando. no pasa nada. Pero ¿está ahí? ¿Me seguís con eso? Sí, sí, ahí lo entendí. Que Bien. no cambia, es igual, es lo mismo. Es lo mismo, no importa, porque es una igualdad que está escrita de una manera u otra, ¿no? Es como decir A es igual a 2 o 2 es igual a A, es lo mismo, no pasa nada. Yo la puse del lado derecho, insisto, porque como venía la A ya escrita del lado derecho, pensé que los iba a confundir menos, por eso la puse del lado derecho y después la di vuelta, pero no importa, es lo mismo. Bueno, entonces, volviendo al ejercicio, yo ahora ya tengo el valor de la A, o sea que puedo escribir la función, ¿no? Ya puedo saber cuál es la función, porque ahora ya conozco todo. O sea, puedo decir que esta función que está acá, el gráfico de esta función corresponde a, y puedo escribir la expresión, la factorizada, que es lo que hicimos, ¿no? Sería f de x igual, era 2 por x más 1 por x menos 2. ¿Está? O sea, esta es la expresión de esta función. ¿Estamos hasta acá? ¿Hace falta repetir algo? Bueno, nada, me consultan si no. ¿Qué pasa si yo quiero, para esta función, quiero escribir la forma canónica?
Y también se puede porque... ¿Qué haríamos, Santiago? Y reemplazar... A ver que lo reviso. Ya tenemos la X. No, tendríamos que llegar a la Veamos, de mirá. vuelta, ¿no? Veámoslo juntos, ¿sí? Se puede, digamos, sin lugar a dudas se puede. Hay distintos métodos, pero veamos como el más sencillo, ¿no? Pensemos juntos el más sencillo. Mirá, la función la tenemos acá, ¿no? Ya tenemos las raíces. Como habíamos hablado antes, tenemos las dos raíces. Pero yo acá tengo la expresión canónica. Esta es la canónica, ¿no? Esto que tengo acá escrito. Si yo quiero la canónica, entonces, ¿qué tengo que conocer de la función? Tendría que conocer A, que ya lo conozco, porque sé que vale 2. Después tenemos alfa y beta. Nosotros tenemos valores aproximados de alfa y beta, pero tendríamos como que confirmar que son iguales. Estos valores que están acá, digamos que lo tendríamos que tomar con pinza, ¿no? Es como que, bueno, sabemos que son estimados probablemente de un medio, y esto es 9 medios, menos 9 medios, perdón, pero no tenemos la forma cierta de saber que exactamente está en un medio menos 9 medios. Pero ¿qué podemos hacer con la información que ya tenemos, ¿no? Bien, ahí Analia propone menos b sobre 2 por a. Analia lo escribe en el chat, por eso tardé un poquito en verlo. Menos b sobre 2 por a. Está muy bien, Analia, esa es una manera de calcular el alfa. O sea, si nosotros tenemos la expresión polinómica, sabemos cuánto vale a, b y c, sabemos que alfa vale menos b sobre 2 por a. Está muy bien. O sea que nosotros acá sabemos cuánto vale a, es este valor de acá, pero no sabemos cuánto vale b. Este valor no lo tenemos. No pasa nada, Analia, no hay problema. Seguí escribiendo ahí que yo voy y vengo, porque yo si veo la otra pantalla no veo el Meet. ¿Qué pasa entonces? No podemos calcularlo con esa fórmula, Analia. Está muy bien la propuesta, pero digamos, no podemos calcularlo así directamente. ¿Qué tendríamos que hacer si quisiéramos usar esa expresión? Tener el valor de A. Sí, que el de A ya lo tenemos, vale 2. Pero el de B es el que no conocemos. Bueno, pero tenemos el aproximado ese. No, eso sería beta, no es B. Ah, O sea, beta recuerden que era de la expresión canónica. Y B es de la expresión polinómica. ¿podemos Son usar dos los valores datos del distintos. ordenado al origen? ¿Cómo? ¿Los datos del ordenado al origen? De I. Eh, el dato de la ordenada de origen, y posiblemente usemos el dato de la ordenada de origen, ¿no? Después lo que podríamos hacer, que está bien, sería reemplazar el valor de i acá, que es menos 4, y acá reemplazar el 0, que es el valor de x, y podríamos calcular algo más, pero lo que tenemos un problema es que ahora nos falta alfa y beta, no conocemos ninguno de los dos con exactitud, ¿no? Sabemos que valen más o menos esto, pero no tenemos exactitud. Pero lo que quería que pensemos un poco es lo siguiente, que nosotros no tenemos exactamente el valor de alfa, pero hay algo que pasa en las funciones que alguien me comentó al principio, y es esto, ¿no? Que las funciones son simétricas, hay un eje de simetría que pasa por el vértice, entonces que esta parte de la función, la parte izquierda, tiene que ser igual, pero espejada a la parte derecha, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, ¿qué pasa con esta distancia que tenemos acá? La distancia entre alfa y x1 y la distancia entre alfa y x2. ¿Cómo tienen que ser estas dos distancias?